Hola, mi nombre es Verónica Lozada López. Actualmente me encuentro estudiando Derecho en la Universidad de la Amazonía, sede San José del Guaviare. En este video voy a explicar de manera detallada la Ley 906 del 2004, que corresponde al Código de Procedimiento Penal en Colombia. Esta ley establece el sistema penal acusatorio, el cual reemplazó el sistema inquisitivo con el objetivo de garantizar un proceso más transparente, oral y respetuoso de los derechos fundamentales. En este video voy a explicar qué es la Ley 906, sus principios, las etapas del proceso penal, las audiencias preliminares y de conocimiento, y finalmente daré una conclusión sobre si garantiza los derechos de los procesados. ¿Qué es la ley ¿Qué es la Ley 906 del 2004? La Ley 906 del 2004 regula cómo se desarrolla un proceso penal en Colombia desde que se conoce un delito hasta que se dicta una sentencia. Se basa en un modelo donde la Fiscalía investiga y acusa, la defensa protege al acusado y el juez decide de manera imparcial. Esto asegura un equilibrio entre las partes. También es importante mencionar que dentro del proceso penal participan otros actores como el Ministerio Público, que vigila que se respeten los derechos, la víctima, que puede intervenir en el proceso, y los jueces, tanto el del control de garantías como el de conocimiento, que cumplen funciones diferentes. Principios del sistema penal acusatorio. Esta ley se fundamenta en varios principios importantes, como la oralidad, ya que todo se realiza mediante audiencias habladas, la publicidad, que permite que las audiencias sean públicas, la inmediación, donde el juez escucha directamente las partes, la contradicción, que permite debatir las pruebas, la concentración, que busca que el proceso sea ágil, la presunción de inocencia, que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y el debido proceso, que garantiza el respeto de las reglas y derechos. Además, estos principios buscan evitar abusos de poder y garantizar que todas las decisiones se tomen con base a pruebas legales y respetando los derechos humanos. En esta ley habla de etapas del proceso penal. El proceso penal se divide en varias etapas. Está la indagación, investigación. La etapa de indagación es la fase inicial donde la Fiscalía recibe la denuncia o noticia criminal, recolecta información inicial e investiga identifica si hay un posible delito. En esta etapa aún no hay una persona formalmente acusada. Seguimos, investigación. En esta etapa se identifica la posible responsabilidad, se recopilan pruebas más sólidas y se preparan las audiencias preliminares. Aquí aparece una figura importante, que es el imputado, que es la persona a la que se le atribuye un delito, pero aún no ha sido declarada culpable. Luego pueden pasar a ser acusado cuando hay una acusación, y formal, y finalmente condenado si el juez determina su responsabilidad. Seguimos con las audiencias preliminares. Aquí es especialmente un juez, que es el juez de control de garantías. Estas audiencias son fundamentales porque protegen los derechos del investigado desde el inicio. También es importante entender que en estas audiencias se controlan actuaciones de la Fiscalía, como el allanamiento, intercepciones e incautaciones, garantizando que las pruebas se obtengan de manera legal. Está la legalización de captura. El juez analiza si la captura fue legal y si respetaron los derechos. Si fue legal, si fue ilegal, la persona debe ser liberada. También encontramos la formulación de imputación. Aquí la Fiscalía le comunica al imputado el delito.
se le explican los hechos y se le informa su derecho a defenderse. Esto no significa que sea pues culpable. En esto pues muchas veces pasan que hacen las capturas ilegal, no le informan pues al acusado, a la persona del delito lo que está pasando, y entonces pues obviamente ese procedimiento no va. Y se sigue también la medida de aseguramiento. El juez decide si la persona queda en libertad o si le imponen detención preventiva, teniendo en cuenta factores como el riesgo de fuga, el peligro para la sociedad o la posible obstrucción a la justicia. Otras audiencias preliminares también pueden presentarse en solicitudes de allanamiento, intercepciones o medidas de protección a las víctimas. Seguimos con la etapa de juzgamiento. Aquí es un juez de conocimiento. Aquí inicia el juicio formal con la audiencia de acusación. La Fiscalía presenta formalmente la acusación, define los cargos y entrega las pruebas. La defensa conoce completamente el caso y puede prepararse. Seguimos con la audiencia preparatoria. En esta audiencia se solicitan pruebas, se incluyen pruebas ilegales y se organiza el juicio. Es clave porque define qué pruebas se usarán. Aquí se aplica algo muy importante, que es la exclusión de pruebas ilegales, es decir, aquellas pruebas obtenidas violentando derechos, ya que en el proceso penal solo se puede usar las pruebas legales. Seguimos con el juicio oral. Es la etapa más importante del proceso. Se caracteriza por ser público, por el debate entre la Fiscalía y la defensa, la presentación de pruebas y el interrogatorio de los testigos. En esta etapa se aplican principios como la inmediación, la contradicción, ya que el juez escucha directamente a las partes y estas pueden convertirse en pruebas. Además se presentan los medios de prueba como testimonios, peritajes, que eso lo hace una persona especialmente preparada, documentos e inspecciones. Al final el juez emite un fallo determinando si la persona es culpable o inocente. Vamos a hablar sobre la sentencia. Después del juicio, el juez explica su decisión y establece la pena si hay condena. Esta decisión debe estar debidamente motivada, es decir, basada en las pruebas y con una justificación clara. Audiencias de reparación integral. Si hay condena, se realiza esta audiencia en la que se busca reparar a la víctima, ya sea mediante una indemnización económica o medidas simbólicas. Otras figuras importantes, la ley 906 también incluye mecanismos como los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el acusado para reducir la pena. El principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía suspender o renunciar a la acción penal en ciertos casos, y al allanamiento a cargos, donde el acusado acepta su responsabilidad. También es importante mencionar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, los cuales deben mantenerse bajo una cadena de custodia para garantizar que no sean alteradas pues estas pruebas. Las audiencias, para mí la audiencia, digamos, más importante es el juicio oral, porque es donde presentan todas las pruebas, se garantiza el derecho a la defensa y se decide la culpabilidad, quién es culpable aquí, si sí o si no. Derechos de las partes. Derechos de la parte
El procesado, presunción de inocencia, derecho a guardar silencio, derecho a un abogado, derecho a un juicio justo y el derecho a no declarar en su contra, obviamente. El derecho de la víctima, tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es importante resaltar que el sistema penal acusatorio busca un equilibrio entre la eficacia en la persecución del delito y la protección de los derechos fundamentales. En mi opinión, la Ley 906 del 2004 sí garantizan los derechos de los procesados porque existe control judicial desde el inicio, se respeta el debido proceso, hay igualdad entre las partes y el juicio se basa en pruebas y no en suposiciones. Sin embargo, en la práctica existen dificultades como la congestión judicial, las demoras en los procesos y la falta de recursos, lo que puede afectar la efectividad real del sistema, que esto sea a corto plazo, por eso a veces se demoran estos procesos. En conclusión, la Ley 906 de 2004 establece un sistema penal moderno, garantista y basado en la protección de los derechos fundamentales, tanto del acusado como de la víctima. Muchas gracias.